Hola, muy buenos días a todos y todas. Quiero saber si en estos momentos están viendo la pantalla y me están escuchando. Por favor, pueden escribir en el chat si están viendo la pantalla y si nos están escuchando. Gracias, Rodrigo. Olga, gracias. Mauricio, listo. Si por favor alguna persona, gracias Gloria, si alguna persona tiene alguna dificultad para poder acceder, por favor comunicarse o agregar el usuario de Skype mesa de ayuda punto virtual. En estos momentos se la estamos escribiendo. Pueden agregar ese usuario de Skype y tienen un soporte personalizado durante el transcurso del evento. Si conocen de colegas o amigos, por favor rebotar este usuario de Skype. Vamos a estar atentos mediante el chat y eh, la pantalla, el usuario de Skype, para poder visualizar la pantalla y para poder tener audio de esta charla. Entonces le voy a dar la palabra a Adriana Plata para ya dar el inicio formal a este miércoles de acompañamiento, el cual tratará de arquitectura empresarial básico, profundizado en el marco de referencia de arquitectura TI. Hola a todos y todas, muy buenos días. Soy Adriana Plata, profesional en redes de gestión del Programa para la Excelencia en Gobierno Electrónico del PNUD, quienes nos encontramos apoyando esta iniciativa de acompañamiento a las entidades adelantada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Primero queremos darles la bienvenida a este ciclo de webinars llamados Miércoles de Acompañamiento para la Excelencia en Gobierno Digital, por medio de los cuales estaremos abordando de manera más detallada algunas de las temáticas de la estrategia de gobierno en línea. Este espacio también permitirá que las entidades aclaren sus inquietudes con los expertos invitados y conozcan de primera mano dónde consultar los documentos y herramientas habilitadas por el Ministerio para apoyar la implementación de la estrategia en línea en las entidades. El día de hoy vamos a contar con Claudia Milena Rodríguez, quien nos presentará el tema de arquitectura empresarial básico y el marco de referencia de arquitectura de TI. Claudia es ingeniera de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en regulación de telecomunicaciones y gestión de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Es magíster en ingeniería del área de sistemas de computación de la Universidad de los Andes. Se desempeña actualmente como asesora de la Dirección de Estándares y Arquitectura de TI del Ministerio de las TIC. Fue la gerente del proyecto de definición y diseño del marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI en el Estado colombiano. Ha sido interventora especialista en base de datos y migración del proyecto RUND. Es docente de la especialización de gerencia de proyectos informáticos de la Universidad del Rosario y de auditoría informática de la Universidad Católica de Colombia. A nuestra experta queremos agradecerle su participación y a todos ustedes por estar compartiendo con nosotros de este espacio. Igualmente queremos agradecer a todo el equipo del PNUD quienes facilitan este encuentro y al equipo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por promover estos espacios de asesoría y mentoría a las entidades territoriales. Queremos antes de iniciar recordarles que este webinar se desarrollará en el horario de 10 de la mañana a 12 p.m. y trabajaremos de la siguiente manera. Primero, realizaremos el acercamiento al concepto de arquitectura empresarial y al marco de referencia de arquitectura de TI con el apoyo de Claudia Rodríguez del MINTIC. Y seguido a esto tendremos un espacio de diálogo donde la idea es poder dar respuestas a sus preguntas e indagar un poco más sobre cada uno de los temas. Para esto les pedimos el favor, en caso de existir inquietudes, nos las hagan llegar a través del chat con el fin de remitirlas al final a nuestra experta invitada. Queremos recordarles diligenciar también el formato de registro en el link que se está publicando en este momento en el chat y que se estará informando a lo largo del ejercicio para que quede registrada de esta manera su participación en el webinar. Queremos también, por favor, que verifiquen todos los micrófonos que estén silenciados para mejorar el sonido y disminuir el ruido del ambiente. Igualmente las cámaras off para mejorar la rapidez de la conexión. Y recuerden realizar sus preguntas a través del chat durante la sesión para poder pedir la palabra a través nuestro. Creo que ya es momento entonces de darle la palabra a nuestra invitada. Claudia, bienvenida y adelante. Bueno, buenos días a todos. Es un placer, digamos, compartir con todos este espacio. Espero que sea de gran ayuda
y que a través de este espacio, pues digamos, las entidades puedan resolver muchas de las inquietudes y dudas que tienen con relación al marco de referencia y al tema de arquitectura empresarial. La idea es, bueno, esto está dentro de la estrategia de acompañamiento. Nuestra agenda, yo siempre empiezo con una contextualización de la estrategia de gobierno en línea, porque pues finalmente esto no está aislado. Y la adopción del marco de referencia contribuye al cumplimiento de los logros de los criterios de la estrategia de gobierno en línea. Una introducción al concepto de arquitectura empresarial, porque pues hablamos de un marco de referencia de arquitectura empresarial, pero es importante tener claro qué es eso de arquitectura, qué beneficios trae, quiénes deben trabajar en un ejercicio de arquitectura dentro de las entidades, los beneficios, factores críticos de éxito en procesos de arquitectura empresarial, riesgos que se asumen con estos ejercicios, qué es el marco de referencia. Una vez que tengamos claro eso, es más fácil profundizar en el marco de referencia, cómo está estructurado el marco de referencia y cuándo y cómo usar el marco de referencia de arquitectura del Estado. Digamos que esos son los temas que vamos a abordar hoy. Para contextualizar, entonces, pues la estrategia de gobierno en línea es una estrategia de gobierno electrónico del país, la cual de alguna manera responde a las necesidades y lo que busca es que el gobierno sea mucho más eficiente y transparente gracias a las TIC. Esta estrategia está enmarcada dentro del Plan Vive Digital para la Gente y a su vez dentro del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué es importante el Plan de Desarrollo 2014-2018? ¿Por qué es importante tener esto? La estrategia de gobierno en línea, junto con la adopción del marco de referencia de arquitectura empresarial y otras iniciativas que se tienen desde el Ministerio, hacen parte del artículo 45 del Plan Nacional de Desarrollo. Esta estrategia de gobierno en línea está definida en el decreto 1078 del 2015, en el artículo 229111. Es importante tener presente que este es el decreto único del sector de las TIC y que el 2578 del 2014, que en esencia tiene el mismo contenido, está derogado. O sea que para efectos oficiales, el decreto oficial es el 1078. En este decreto de la estrategia de gobierno en línea, pues ahí habla del plan de implementación de la hoja de ruta, donde todos los proyectos que están allí en la hoja de ruta deben cumplir con los lineamientos del marco de referencia de arquitectura empresarial. También está el manual GEL, el cual tiene 4 componentes, pues los 4 componentes de la estrategia, que son TIC para la gestión, seguridad y privacidad, TIC para gobierno abierto y TIC para servicios. También es importante precisar que TIC para la gestión y seguridad y privacidad son 2 componentes que están orientados hacia el back office, hacia fortalecer las capacidades institucionales, y que los 2 componentes, TIC para gobierno abierto y TIC para servicios, son 2 componentes que están orientados hacia el front, de cara al ciudadano, para mejorar los trámites y servicios al ciudadano y fortalecer pues todo el tema de participación, de colaboración, de datos abiertos. Estos 4 componentes son pues la estrategia de gobierno en línea, que es una estrategia mucho más integral, y adicionalmente el marco de referencia de alguna forma permea los 4 componentes de la estrategia, aunque sus lineamientos, sus mejores prácticas de alguna manera se concentran o apoyo principalmente el componente de TIC para la gestión. También está todo el tema de certificación y sello de excelencia del gobierno en línea, donde hay 3 sabores, van a haber 3 sabores de ese sello: TIC para el sello para gobierno abierto, el sello para trámites y servicios y un sello para capacidades de gestión de TI, donde también el marco de referencia pues es la base fundamental para otorgar este sello y poder cumplir con todo lo que en este sello se define. Está el concepto de arquitectura TI Colombia y es importante que lo tengan presente, porque si bien es cierto hablamos de un marco de referencia de arquitectura empresarial, el Ministerio ha creado y de hecho tiene el portal de Arquitectura TI Colombia,
el cual lo que busca o lo que está buscando finalmente es mejorar las capacidades de gestión de TI en las entidades, mejorar la interoperabilidad de los sistemas de información. Entonces, este concepto de arquitectura TI Colombia no solo habla del marco de referencia, habla también el concepto de arquitectura TI Colombia está conformado por el marco de referencia de arquitectura empresarial, por el marco de interoperabilidad, que es independiente al marco de referencia. Lo que pasa es que el marco de referencia lo retoma y lo utiliza a través de lineamientos de interoperabilidad y del lenguaje común de intercambio. El tema de arquitectura sectorial, los temas de arquitectura regional y toda la estrategia de uso de apropiación, pues que precisamente estos webinarios hacen parte de esa estrategia de uso de apropiación para que las entidades entiendan, apropian y pueden aplicar de manera efectiva los lineamientos de este marco de referencia. Algo también importante para que ustedes tengan presente es que toda la estrategia de gobierno en línea y en específico el marco de referencia de arquitectura empresarial, el tema de interoperabilidad, el tema de arquitecturas regionales, son importantes y contribuyen realmente a la consolidación de ciudades y de territorios inteligentes, de ciudades inteligentes, que es otra iniciativa que tiene el Ministerio y está liderada por el Viceministerio General. Pero es importante tener en cuenta que si el gobierno no es eficiente, que si la gestión de las tecnologías de información no es eficiente en la administración pública, no podremos hablar de ciudades inteligentes ni de territorios inteligentes. Entonces, es para que no vean de manera aislada eso. Para también seguir contextualizando y para que tengan presente, el marco de referencia de arquitectura empresarial se concentra, la mayoría del cumplimiento subjetivo se concentra en el cumplimiento de los logros del componente de TIC para la gestión. Este componente de TIC para la gestión tiene 7 logros. Estrategia de TI, gobierno de TI, información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso de apropiación y capacidades institucionales. También es importante que ustedes tengan muy presente que los 6 primeros logros de la estrategia de gobierno en línea, digamos, en este componente de TIC para la gestión, son los logros asociados a los 6 dominios del marco de referencia de arquitectura empresarial definido por el Estado, pero que el 7º logro está más asociado a arquitectura de negocio. Teniendo en cuenta que cuando hablamos de arquitectura empresarial tenemos que hablar de arquitectura de negocio o arquitectura misional, que fue el concepto que adoptó el marco de referencia, pues porque somos entidades del Estado para no hablar de negocio, y arquitectura de TI. Entonces, estos 6 primeros logros están directamente relacionados con esos logros del marco de referencia, pero esos 6 dominios del marco de referencia son la manera como debemos estructurar las arquitecturas TI de las entidades públicas. Y este logro 7º de capacidades institucionales está directamente asociado o tiene que ver con arquitectura de negocio. Entonces, para comenzar, pues es importante tener claro qué es arquitectura empresarial antes de hablar del marco de referencia. El Ministerio entendió que la arquitectura empresarial debe ser una capacidad de una empresa o de una institución que permite conectar lo misional con la estrategia de TI. Y eso es muy importante. La palabra de capacidad es importante para que lo tengan presente, porque la palabra capacidad implica que los ejercicios o los procesos de arquitectura empresarial que inicien las entidades no pueden ser proyectos aislados que se hicieron en un momento del tiempo y que no se volvieron a tocar. Para que al final yo genere una capacidad, la capacidad tiene que ser un proceso de mejora continua, tiene que ser un proceso constante, que lo que le va a permitir a las entidades es evolucionar, transformarse, pero, y muy importante, conectar lo misional con la estrategia de TI, para que no sean 2 mundos diferentes y buscar que realmente las tecnologías de la información generen valor público, generen valor a las entidades, que contribuyan al cumplimiento de esos objetivos. Ese es un concepto fundamental
y es importante pues tenerlo en cuenta. O sea, no es algo que está de moda y que lo voy a hacer porque la estrategia lo dice o porque hay un marco de referencia, sino que realmente debe ser una capacidad que las entidades deben desarrollar. También la arquitectura empresarial es una respuesta para reducir la complejidad en el modelado de las organizaciones. Las entidades públicas, pues, o como cualquier sistema es dinámico, la regulación cambia, se generan nuevas políticas, cada sector o institución pues está regido por un marco normativo muy diferente y es necesario pues tratar de modelar esa complejidad para tratar de generar valor, de buscar soluciones apropiadas que contribuyan al cumplimiento de la misión y los objetivos de las entidades. Otro concepto es importante de arquitectura es el proceso de trasladar una visión y estrategia de negocio en un ámbito efectivo, comunicando las capacidades actuales y repensando los principios y los modelos que describen el estado futuro de la empresa y facilitan su evolución. Ese concepto, esa definición está muy ligada a la definición oficial que da el marco de referencia. Y la definición oficial que se definió para el marco de referencia y que todos pueden encontrar en el glosario que está publicado y disponible en el portal de Arquitectura TI Colombia, es que la arquitectura es una práctica estratégica que consiste en analizar integralmente las entidades desde diferentes perspectivas o dimensiones, con el propósito de obtener, evaluar y diagnosticar su estado actual y establecer la transformación necesaria. El objetivo es generar valor a través de las tecnologías de la información para que se ayude a materializar la visión de la entidad. Cuando se desarrolla en conjunto para grupos de instituciones públicas, permite además asegurar una coherencia global que resulta estratégica para promover el desarrollo del país. Una arquitectura se descompone en varias estructuras dimensiones para facilitar su estudio. Este concepto es el concepto oficial y es importante algo que dice cuando se desarrolla en conjunto para grupos de instituciones públicas. Por eso el concepto de arquitectura TI Colombia habla de arquitecturas sectoriales y habla de arquitecturas territoriales. Es decir, que en los territorios, a través de las gobernaciones o a través de las alcaldías, digamos que se deberían hablar de arquitecturas territoriales y que la alcaldía debería liderar los procesos de tal manera que se definan estándares, principios únicos para todas las entidades, digamos, propias del territorio. Es decir, que todos sigan los mismos lineamientos, sigan los mismos estándares, lo que facilitará el intercambio de información, lo que facilita la reutilización y articulación entre las entidades de la administración pública. Este concepto, cuando yo hablo de práctica estratégica, que consiste en analizar, de hecho la arquitectura empresarial es una práctica de la planeación estratégica de sistemas, y que si lo llevamos de alguna manera a lo que de pronto muchos antes conocían como la planeación estratégica de sistemas, pues finalmente yo podría decir que la arquitectura empresarial es la evolución del concepto de planeación estratégica que antiguamente del cual se hablaban, pero pues que ha evolucionado. Cuando yo digo que analizo de manera integral las entidades, entonces lo que busco es mirar el negocio, porque yo no puedo automatizar el desorden, es mirar su cadena de valores, mirar sus procesos, es mirar su misión, su visión, su infraestructura tecnológica, su estructura organizacional, es decir, las personas, las funciones, de tal manera que podamos conectar todo, como pues se ve en la gráfica que vemos. Entonces, cuando haces arquitectura empresarial, cuando el concepto dice que es una práctica estrategia que te permite evaluar integralmente las entidades, pues desde su estado actual, entonces cuando hacemos arquitectura, ¿qué hacemos? O de hecho, si ustedes como entidades quieren iniciar un proceso de arquitectura o quieren contratar una consultoría en arquitectura empresarial, ¿qué deben pedir o cuáles son los 4 grandes productos del ejercicio de arquitectura? Y al final, ¿qué es lo que van a obtener? En los ejercicios de arquitectura se obtiene una foto actual de cómo está la entidad en términos de la arquitectura misional o de negocio y en términos de la arquitectura de TI. Como vemos en la gráfica, la arquitectura misional o de negocio
está en azul, y la arquitectura de TI está aquí desglosada o digamos, está descompuesta, bueno, no sé si es el término más adecuado, en 6 dominios: información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso de apropiación, gobierno de TI, estrategia de TI. Entonces yo saco una foto de cómo estoy actualmente, luego proyecto de cómo debería la entidad, cuál debería ser esa foto, el deber ser, de tal manera que mi arquitectura empresarial me permita alcanzar los objetivos estratégicos de la entidad, agregar valor, ser eficiente. Entonces yo planteo una foto en términos de eso, pero esa foto que yo planteo debe ser viable, porque yo puedo plantear arquitecturas súper guau, pero no son viables ni económicamente o tecnológicamente. Finalmente la tecnología de pronto no ha llegado a Colombia o no hay consultores especializados en el tema acá. O sea, hay que pensar que esa arquitectura objetivo debe ser viable. Entonces yo saco una arquitectura actual, una foto de cómo estoy, que de alguna manera se convierte en la línea base, y a partir de esas dos fotos pues debo establecer cuál es mi gap, cuál es el análisis de brecha, qué tanto me falta para pasar de esa línea base o esa fotografía que yo tengo actualmente y poder llegar hacia la arquitectura objetivo. En ese análisis actual, pues tú tienes que mirar lo que hay, revisar cuáles son los estándares actuales que tiene o que está utilizando las entidades, mirar los sistemas, la infraestructura actual, el modelo de gestión y operación actual, la estrategia de TI actual, las estrategias de gobierno actual. Si no está, pues simplemente su diagnóstico dice, pues no hay, pero tienes que mirar es cómo estás. En arquitectura objetivo, ahí sí debes echar mano o utilizar las tendencias. Desde el punto de vista tecnológico, hay que mirar las necesidades que se requieren, los motivadores de negocio, los business drive, que pues es un concepto que se ha acuñado. Aquí cuando construyes la arquitectura objetivo, si miras modelos de referencia, miras mejores prácticas como ITIL, como COVID, miras estándares que se requieren, miras regulación que de pronto existe o que está o que acabó de salir y que impacta la ejecución de todas las actividades en las entidades. Mira las mejores prácticas. Entonces, una vez tienes tu arquitectura objetivo, tu arquitectura actual y tu análisis de brecha, entonces las entidades, ¿qué deben hacer? Pues deben evolucionar, deben transformarse, deben empezar a mirar cómo hacen para alcanzar esa arquitectura objetivo, y lo que se hace es que se plantea un mapa de ruta que realmente es un conjunto de proyectos priorizados que las entidades van ejecutando anualmente, por lo general por pues el tema de las anualidades y la asignación de presupuestos en el Estado, y lo que haces es ejecutar proyectos. En la medida que ejecutas proyectos que te van a permitir alcanzar o acercarte un poco más a la arquitectura objetivo, pues esa foto que tenías o que sacaste pues ya no es, sino que esa foto ya cambia. Ya mi arquitectura de negocio es posible que cambió, porque resulta que uno de los proyectos era la implementación de un sistema ERP, y resulta que para hacer la implementación del sistema ERP yo tuve que redefinir los procesos de negocio. Por tanto, la arquitectura de negocio cambió, por tanto la arquitectura de información cambió, por tanto los sistemas, la arquitectura de sistemas cambió, porque pues ya hay una nueva solución tecnológica. Entonces, a medida que ejecutas esos proyectos, esa fotografía va cambiando en el tiempo. Y esas fotografías o esas imágenes de la arquitectura empresarial en el tiempo se llaman arquitecturas de transición. Algo importante es que ese mapa de ruta debe ser priorizado y concertado con los stakeholders, es decir, con todos los interesados que tienen requerimientos e intereses en la entidad. Entonces, si yo vuelvo otra vez un poco para recapitular, ¿cuáles son los 4 grandes productos de un ejercicio de arquitectura empresarial que cualquier entidad, si sea por vía consultoría externa o sea porque lo desarrolla con profesionales o con el grupo interno, deben tener en ejercicios de arquitectura? La arquitectura actual, la arquitectura objetivo, el análisis de brecha y el roadmap o el conjunto de proyectos priorizados. Esos son los 4 grandes productos. Lo que pasa es que en cada uno pues hay artefactos, hay
productos muy específicos que más adelante vamos pues a hablar. Entonces, eso es lo que el ministerio ha definido como arquitectura empresarial, y a partir de ese concepto estructuró el marco de referencia para el Estado. ¿Cuáles son los beneficios de la arquitectura empresarial? Y eso es lo que tenemos que venderle a la alta dirección, a los alcaldes, a los gobernadores, que este tema de arquitectura empresarial pues no es solo responsabilidad de TI primero que todo, pero también que eso le va a generar valor, y que además si una entidad o un territorio se quiere montar en el bus de territorio inteligente, de ciudad inteligente, pues tiene que ser inteligente su gestión, su administración, su gobierno, y son parte de los beneficios que con la arquitectura empresarial los puede conseguir. Con la arquitectura empresarial hay mayores niveles de desempeño, se logra articular lo misional con TI, que quizás es uno de los grandes problemas que resuelve la arquitectura empresarial, gestiona mejor la complejidad de la entidad porque es capaz de modelar toda la entidad de alguna manera para encontrar cuellos de botella, para buscar cuál es la mejor opción. Orienta el diseño integral de las entidades porque pues se hace una mirada holística y no aislada y parcializada de los problemas. De alguna manera, con arquitectura empresarial, cada vez que tú quieras dar solución a un problema específico, tienes que mirar toda la entidad para evaluar el impacto que se genera el hecho de hacer una solución o hacerlo con tal alternativa y la otra. Optimiza las inversiones de TI, genera valor, mayor viabilidad y transparencia, integra iniciativas en pos de mejores escenarios, incrementa la calidad, reduce los ciclos o los tiempos de salida de un servicio, de un trámite, de alguna forma, mejora la toma de decisiones porque gracias al tema de arquitectura empresarial, cuando yo entro a definir el tema del dominio de información, pues la calidad de la información mejora y al mejorar la calidad de la información, al mejorar los sistemas de información, pues efectivamente voy a tener información oportuna, información confiable y por ende voy a tener mejora en la toma de decisiones. Entonces, entre otros, pues son los beneficios de la arquitectura y que son los que al final son los que se deben vender para que efectivamente estos ejercicios sean priorizados en los planes de desarrollo, en los planes estratégicos de las entidades. ¿Quiénes deben participar en arquitectura empresarial? Finalmente el ministerio ha promovido el tema de arquitectura empresarial y pues especialmente el tema de arquitectura TI por el tema de sus competencias, pero realmente el ejercicio de arquitectura empresarial es un ejercicio donde el negocio, las áreas funcionales deben participar. O sea, no es responsabilidad de solo TI el ejercicio de arquitectura empresarial. El ejercicio de arquitectura empresarial, acuérdense en que la arquitectura empresarial tiene dos grandes arquitecturas, la arquitectura de negocio y la arquitectura de TI. La arquitectura de negocio no es responsabilidad de TI. La arquitectura de negocio es responsabilidad de las áreas funcionales y para que un ejercicio de arquitectura funcione, pues tú tienes que tener el patrocinio de la alta dirección, debes tener sponsors que realmente defiendan los proyectos, que permitan asegurar presupuestos, que permitan, digamos, apropiar recursos y capacidades para que estos ejercicios se den. Entonces deben participar los ministros, los viceministros, los directores, los gerentes, dependiendo de la naturaleza de la entidad, los directores de oficina y los jefes de planeación, pues porque están involucrados en la arquitectura de negocio, además porque ellos son los que saben las necesidades, los jefes de desarrollo y transformación organizacional, los arquitectos de datos, los arquitectos de sistemas de información, los arquitectos de infraestructura, las personas líderes o expertas en el tema de seguridad informática, los directores y líderes de tecnología, que son en última los CIOs, que es la figura que también desde el ministerio se está fortaleciendo, porque pues si bien es cierto, todos estos elementos, la estrategia de gobierno en línea busca mejorar la gestión de TI, busca que los sistemas de información y la tecnología genere valor, pero si los líderes de TI no están posicionados y no hacen parte de los comités y que hacen parte de la toma de decisiones estratégicas de la entidad, pues finalmente
pues el tema no va a prosperar. El tema de auditores y control interno también deben participar los gerentes de proyectos. Entonces, este tema de arquitectura empresarial no es solo responsabilidad de TI, sino que está involucrada a todas las entidades si realmente quieren transformarse, quieren evolucionar y quieren generar valor. Ya teniendo claro qué es ese de arquitectura empresarial, pues entonces es importante ahora sí entender qué es el marco de referencia de arquitectura empresarial. Entonces, el Ministerio, ¿cómo concibió el marco de referencia? El marco de referencia es un modelo de referencia puesto a disposición de las instituciones del Estado colombiano, especialmente las entidades de la rama ejecutiva del nivel nacional y territorial, pero pues no significa que los órganos de control, que la rama legislativa, que la rama judicial no puedan utilizar su marco de referencia también para mejorar la gestión de TI de sus entidades. Pero está puesto a disposición del Estado colombiano para ser utilizado como orientador estratégico de arquitecturas empresariales, tanto sectoriales como institucionales. Es importante decir que es un orientador estratégico, que el marco de referencia define lineamientos, mejores prácticas, guías, pero no son ni arquitectura de referencia de arquitectura empresarial, ni es una plantilla para hacer la arquitectura empresarial de las entidades, sino que orienta a las entidades en un conjunto de lineamientos y mejores prácticas que le van a permitir a las entidades mejorar la gestión de TI y construir las arquitecturas empresariales de cada una de las entidades. ¿Por qué? Porque pues es que las entidades todas son muy diferentes, el nivel nacional del nivel territorial son diferentes, una Secretaría de Salud a una Secretaría de Hacienda son totalmente diferentes. Luego, entonces, el marco de referencia tenía que generar un conjunto de lineamientos generales que fueran aplicables a diferentes sectores, a diferentes entidades, pero que al final todo el mundo siguiera los mismos lineamientos. Si lo llevamos a un símil, este marco de referencia de arquitectura es como una partitura. O si lo llevamos al sector de construcción, el marco de referencia son todas las especificaciones técnicas que se requieren para construir el edificio, ¿sí? Mintic es el director de alguna manera en este momento, porque pues nosotros somos los que generamos, organizamos, lideramos, pero las entidades y los CIOs, es decir, no solo los CIOs, sino las entidades y todo su estructura, pues son los músicos, son los que tocan los instrumentos, que son las tecnologías, para que al final pues haya un sonido musical allá, y ese sonido musical es como la excelencia en la gestión pública. Este marco de referencia también es importante. Miren que yo hablé de arquitectura empresarial y les dije que la arquitectura empresarial tiene dos grandes arquitecturas, la arquitectura de negocio y la arquitectura de TI. Es importante precisar que el marco de referencia en uno de los lineamientos en el dominio de estrategia habla de que las entidades deben iniciar ejercicios de arquitectura empresarial y el decreto de CIO dice que el CIO es el responsable de liderar los ejercicios de arquitectura empresarial. Pero el marco de referencia que generó el ministerio no define lineamientos de manera específica ni da orientaciones con respecto a la construcción de la arquitectura de negocio. ¿Eso qué quiere decir? Que el marco de referencia de arquitectura del Estado debe ser complementado con otros marcos de referencia de arquitectura empresarial. ¿Por qué? Porque la arquitectura de negocio hay que construirla. Yo no puedo automatizar el desorden. Las necesidades salen del negocio, salen de los procesos, salen de la necesidad de automatizar trámites. Luego yo tengo que tener una arquitectura de negocio. Pero esa arquitectura de negocio omisional, como la llama el marco de referencia, no hay lineamientos para la construcción, no hay orientaciones para la construcción de esa arquitectura de negocio. Entonces, de alguna manera queda a libre albedrío para que las entidades construyan esa arquitectura de negocio. Pero para poder unir esos dos mundos entre TI y negocio, pues hay que hacerlo. Entonces, este marco de referencia hace zoom en la arquitectura de TI y por eso descompone la arquitectura de TI en 6 dimensiones. ¿Eso qué quiere decir? Que las entidades no deben hacer arquitectura de TI como quieran o como les venda el proveedor o el consultor que contraten, si es que contratan, sino que esas arquitecturas de TI deben ser estructuradas en términos de esos 6 dominios.
La arquitectura de negocios sí la pueden construir como quieren, utilizar el marco de referencia que quieran. Eso es importante como para que quede claro. Lo otro que es importante que tienen que tener claro es que el marco de referencia de arquitectura es un marco de referencia conceptual y de estructura. ¿Eso qué quiere decir? Que no es metodológico. Y eso ha sido un poco complejo, porque pues es que al no ser metodológico no tiene la receta, no tiene el paso a paso. El marco de referencia tiene un conjunto de lineamientos generales que todo el mundo debe cumplir, que todo el mundo debe acatar, pero pues no tiene el paso a paso o la receta. Entonces no es metodológico. Al no ser metodológico, pues eso también hace que este marco de referencia debe ser complementado o utilizado con otros marcos de referencia que le ofrezcan desde el punto de vista metodológico herramientas a las entidades. Al ser este marco conceptual y de estructura tiene 4 componentes. Hay un componente de direccionamiento estratégico, uno de marco conceptual, un componente de implementación que es importante tener presente. Aunque no es un marco de referencia metodológico, el ministerio pues tenía que de alguna manera generar herramientas, guías que le ayudaran a las entidades un poco a aterrizar e implementar los lineamientos que allí se definieron. Entonces, pues ahorita vamos a hablar de eso. Y pues todo el tema de apropiación, porque pues como la mayoría de pronto ya lo ha visto, el marco de referencia no es tan fácil de digerir, no es difícil, pero no es fácil de digerir, es un concepto un poco más técnico que requiere de alguna manera de cierta experticia y cierto nivel de conocimiento. Entonces, ese tema de apropiación, pues algo que parte, pues se está trabajando desde el ministerio para mejorar el tema de apropiación, de tal manera que podamos que las entidades adopten y usen de manera efectiva este marco de referencia. Entonces, el marco de referencia en el componente de direccionamiento estratégico tiene unos principios. En este momento hay 11 principios generales y esos son transversales a todos los dominios del marco de referencia. ¿Cuáles son esos 11 principios? Excelencia al servicio ciudadano, que aparte que es un principio del marco de referencia, también es un principio de toda la estrategia de gobierno en línea. El principio de estandarización, porque lo que buscamos es estandarizar, es definir criterios únicos, pues para que todas las entidades como que gestionen, construyan sus sistemas de información de la misma manera, utilicen el lenguaje común de intercambio para que podamos conectar los sistemas de información y que el ciudadano deje de ser mensajero del Estado, el tema de eficiencia operativa, es decir, que podamos mejorar los tiempos de respuesta gracias a la automatización de procesos. El tema de racionalización, que es muy importante, que tiene que ver con reutilización. Si yo tengo una arquitectura empresarial, tengo unos principios, si hablo de arquitecturas sectoriales, si hablo de arquitecturas territoriales, pues el tema de la reutilización es muy importante porque de alguna manera eso va a ayudar también a la optimización de las inversiones de tecnologías en el sector público. Si una entidad, por ejemplo, o una alcaldía generó un sistema de información o un componente de información que a una entidad del mismo territorio le puede servir, pues que el Estado ya pagó por eso es del Estado, pues utilicemos, reutilicemos y también optimizamos por ahí también el tema de inversión en TI. El tema de inversión efectiva es un principio del marco de referencia y pues por eso hay lineamientos muy asociados al frente a la toma de decisiones de inversión, hacia el uso y definición de criterios para mejorar la definición de alternativas de solución tecnológicas y buscar la mejor opción. El tema de sostenibilidad, pues porque pues también está metido el tema ambiental, el principio de seguridad de la información, que si ustedes ven, el marco de referencia tiene 6 dominios y ninguno habla de seguridad de manera explícita. Lo que pasa es que el tema de seguridad quedó transversal a todo el marco de referencia y si uno entra en detalle en cada uno de los dominios, hay seguridad en el tema de estrategia, hay seguridad en gobierno, hay lineamientos de seguridad en materia de sistemas de información, hay lineamientos de seguridad en materia de servicios tecnológicos. Entonces el tema de seguridad es transversal a todo el marco, el tema de viabilidad en el mercado, porque pues la arquitectura empresarial, las soluciones, la optimización, pues hay que buscar que pues efectivamente sea viable, que hayan operadores y que hayan proveedores que le puedan ofrecer a uno esa solución. El tema de interoperabilidad para nosotros es fundamental. El tema de federación, que es un principio del marco muy importante, en el sentido que por eso el marco tiene unos principios generales, porque por las características propias de cada sector, de cada entidad, tanto de nivel nacional como de nivel territorial,
pues son muy disímiles, cada una tiene su propia normatividad, sus propias funciones, lo que hace que el marco de referencia, cada cual debe implementarlo. No, lo que haya, tranquilo. De acuerdo a sus características, perfecto, a su presupuesto. Bueno, listo, tranquilo, estoy muy bien, hasta luego. El tema de neutralidad tecnológica, que es otro principio del marco de referencia, porque ustedes ven en el marco principios generales, pero en el marco de referencia no sé, de alguna manera, no se favorecen ni proveedores ni tecnologías de manera específica. Inclusive, por ejemplo, han habido debates sobre por qué nosotros como ministerio no ponemos una posición frente al software libre, pero todo obedece al principio de neutralidad tecnológica que está en el marco de referencia, que hace parte de la estrategia de gobierno en línea, pero que también está en la Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del país. En el tema de dominios, pues como direccionamiento estratégico están los 6 dominios y a esos dominios están asociados actualmente 93 lineamientos. Esos 93 lineamientos son los de obligatorio cumplimiento y esos lineamientos fueron los que se mapearon en cada uno de los componentes de la estrategia de gobierno en línea, que si ustedes entran a mirar el manual de gobierno en línea, cada uno de los logros, criterios y sus criterios, pues tiene asociados lineamientos del marco que contribuyen al cumplimiento del marco de referencia y de paso pues al cumplimiento de toda la estrategia de gobierno en línea. Desde el punto de vista del marco conceptual, el marco definió una serie de definiciones, un glosario que es para uso de todas las entidades. Cuando las entidades hagan términos de referencia, cuando quieran definir cosas, cuando quieren hacer claridad en algunas cosas, sobre todo pensando en, digamos, en proveedores, pues es importante que todo el Estado maneje los mismos conceptos y que lo que es arquitectura empresarial para el ministerio también lo es para la alcaldía, también lo es para la gobernación X, también lo es para los mismos proveedores que le prestan servicios y soluciones a las entidades del Estado. Este glosario está puesto a disposición para que todas las entidades lo utilicen y a partir de estos conceptos y definiciones pues en lo que tengan que estructurar al interior de las entidades. Algo también que tiene el marco de referencia, que es muy importante, son los puntos de vista arquitecturales. En los puntos de vista arquitecturales, ¿qué son? Entonces, si yo les quiero hacer un símil, entonces, y llevando un poco el marco de referencia al sector de la construcción para entender un poco más qué son las vistas, entonces, y el marco de referencia son las especificaciones técnicas que se requieren para construir el edificio. Las vistas, entonces cuando yo ya tengo el edificio, ya lo he construido con las especificaciones técnicas, pues resulta que el edificio hay planos de la tubería eléctrica y hay planos del sistema hidráulico y hay planos donde tú haces acabados. Entonces, fíjense que son diferentes vistas del edificio. Al ingeniero eléctrico o electricista, pues no le interesa ver la hidráulica porque finalmente no es su razón de ser. Entonces lo mismo pasa con el marco de referencia. El marco de referencia son diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista a través de los cuales tú puedes ver el marco de referencia y que están orientados a determinados stakeholders o a determinados grupos de interés. Entonces, por ejemplo, dentro de la vista institución, el marco de referencia tiene 4 puntos de vista: la vista país, la vista institución, la vista de transformación y la vista metodológica. La vista institución a su vez tiene otras vistas. Entonces esas vistas dentro de la vista institución, pues usted va a ver una vista de la arquitectura institucional de negocio y de la arquitectura TI. Sí, entonces yo empiezo a hacer zoom. Entonces, por ejemplo, al director de planeación de pronto no le interesa ver la vista de la arquitectura TI, pero sí le interesa ver la vista de la arquitectura de institución. Entonces, estas vistas del marco de referencia le ofrecen una mirada holística de diferentes perspectivas a las entidades del marco de referencia, de lo que deben considerar, por ejemplo, y esto es importante, dentro de la vista institución, dentro del punto de vista de institución, hay una vista de arquitectura de negocio. Y aunque el marco de referencia no define lineamientos ni da orientaciones de manera específica y explícitas como si lo hace en la arquitectura de TI, hay una vista de arquitectura de negocio que le permite a una entidad por lo menos identificar de manera general qué debería tener una arquitectura de negocio y qué le deberían pedir a un proveedor con respecto a esta. Entonces son muy importantes las vistas y es algo también que ofrece el marco de referencia.
Con respecto a la implementación del marco, pues yo les decía, el marco no es metodológico, pero finalmente en este momento ofrecemos 19 guías que están publicadas y disponibles en el portal de Arquitectura TI Colombia. Entre las guías pues está la guía de estructuración de un plan estratégico de tecnologías, hay guías para crear los mapas de información, hay una guía de cómo definir una estrategia y una política de TI. Bueno, cada dominio tiene guías para eso. Y también, como otra de las herramientas o instrumentos que tiene el marco de referencia, pues son los modelos de gestión estratégica de TI, de seguridad y privacidad de la información. Entonces estos modelos, de alguna manera, son parte de los instrumentos que tiene el marco. Y hay una especificación técnica que es supremamente importante y a veces todavía las entidades o no la conocen o se les olvida, que es el lenguaje común de intercambio. Es un lenguaje estándar para facilitar los procesos de intercambio de información por parte de los actores. Este lenguaje no es nuevo. Realmente Gobierno en Línea definió su lenguaje hace muchos años, por lo menos hace unos 8 años que está el lenguaje, y que es lo que antes se conocía como el lenguaje GEC de XML. Pero este lenguaje es la especificación técnica del marco de referencia y es importante. Miren, el sello de excelencia no ha salido. Todos los proyectos de mapa de ruta deben cumplir. En este momento, todas las entidades que quieran contratar sistemas de información para el Estado deben pedirle a sus proveedores que en el modelo de datos utilicen el lenguaje común de intercambio, porque eso es lo único que va a facilitar la interoperabilidad. Cuando un sistema de información no utiliza el lenguaje común de intercambio, que es como la mayoría de los sistemas de información del Estado, por eso es que los procesos de interoperabilidad se vuelven más difíciles, más largos y más complejos. Si todos los sistemas de información del Estado utilizaran el lenguaje común de intercambio, la interoperabilidad sería transparente y muy fácil. Entonces, esa es una especificación técnica que es de obligatorio cumplimiento, que todas las entidades deberían cumplir y que de alguna manera es un lineamiento del marco de referencia. Bueno, estoy un poquito corta y ya para terminar y para cerrar, hay un lineamiento que dice cómo adoptar el marco de referencia de arquitectura empresarial, es decir, por dónde empiezo. O sea, ese marco de referencia, ¿cómo lo empiezo a utilizar? Pues hay 2 enfoques y de hecho hay una guía que ustedes pueden encontrar en el portal del marco de referencia, que son las guías generales. Entonces, resulta que el marco de referencia tiene, dentro de las 19 guías que les decía, hay guías generales y guías por cada uno de los dominios. Entonces, la guía general, la primera guía que uno debe leer para entender este marco de referencia es la guía general 01, que es la guía de generalidades y que se consigue en el portal del marco de referencia. Cuando usted ingresa y dice, ¿qué es el marco? Entonces, ¿qué es el marco? Entonces uno va a la página de digamos qué es el marco, y al final vas a encontrar la guía de generalidades que la pueden descargar. Esa es la primera guía que hay que leer. Pero aparte de todo hay otras 2 guías generales, que es la guía general 01 y la guía general 02 y la guía general 03. Estas guías, una es una guía de cómo empezar a utilizar el marco, o sea, por dónde empiezas, qué haces, y hay otra guía que dice es cómo hacer o estructurar un ejercicio de arquitectura empresarial, porque es también, aunque están relacionados, son un poco diferentes. Alguien pregunta, bueno, ¿y cómo empiezo a utilizar el marco de referencia? Entonces, el marco de referencia lo puedo utilizar en cualquier proyecto de TI. El segundo enfoque el primer paso es conocer y entender el marco, pues porque si tú no lo conoces y no lo entiendes, pues no lo vas a poder aplicar. Pero el segundo es identificar y aplicar lineamientos del marco de referencia que le apliquen. Esto también es importante. 6 dominios del marco de referencia. ¿Con cuál empiezo? ¿Con el de estrategia, con el de información, con el gobierno? ¿Con cuál? Pues no. Cada entidad puede definir su ruta y eso va a depender mucho del nivel de madurez que tenga la entidad en cada uno de los dominios. Aparte de todo, se puede utilizar dentro de un ejercicio de arquitectura empresarial, dentro de la adquisición de un sistema de información, o cualquier proyecto de TI dentro de la implementación de gobierno abierto, porque digamos que ustedes quieran montar una plataforma de participación para gobierno abierto, para que la ciudadanía participe y ayude en la construcción de la política pública.
pues a ver, eso es una aplicación, es un sistema de información de alguna manera, y para poder conseguir ese portal, pues usted tiene que seguir unos lineamientos, le aplican, o usted puede incorporar en nivel institucional. Ese es un enfoque. El otro enfoque, que es el que yo tengo aquí, el enfoque primero, es lo que la mayoría de las entidades han intentado hacer, que es hacer como un checklist, coger, entender el marco de referencia y a partir de todos los lineamientos empezar a coger los 93 lineamientos y empezar a medir si yo como entidad estoy cumpliendo o no cumpliendo ese lineamiento, que para ese enfoque es de manera específica. El ministerio está por liberar, nosotros el grupo de arquitectura del ministerio estamos por liberar una guía de por cada uno de los lineamientos definimos cuáles son las evidencias que las entidades podrían conseguir para poder cumplir con los lineamientos del marco. Es una guía que próximamente pues vamos a liberar. Una vez se tiene con respecto al marco, respecto a los 93 lineamientos, pues la entidad definirá qué se requiere y cuál sería el paso a seguir y qué proyectos entraría a montar de manera específica para ir cumpliendo con los lineamientos del marco. Con 93 lineamientos, cumplo o no cumplo, y el otro enfoque es cualquier proyecto de TI que tenga definido su estrategia de tecnologías o PETI que la entidad va a adelantar, pues cuando saque sus términos de referencia o cuando va a hacer eso, pues vaya al marco de referencia, revise qué lineamientos le aplican y empiece a aplicar o empiécelo a exigírselo a sus proveedores, los que le van a ayudar o le van a colaborar con el desarrollo de esa solución. Entonces, digamos que es la manera como empezamos a adoptar y aplicar este marco de referencia. Desde entrada usted no tiene que cumplir los 93 lineamientos, además que los 93 lineamientos no le van a aplicar a todo. Para todos los proyectos de TI usted no tiene que cumplir esos 93 lineamientos. Hay lineamientos que le aplican y hay otros que no le aplicarán, depende del proyecto. La otra guía que yo les hablaba, que es la guía de cómo abordar un ejercicio de arquitectura, porque muchas de las entidades lo que han dicho es, mire, el lineamiento hay un lineamiento de estrategia que dice que las entidades deben iniciar ejercicios de arquitectura. Pero bueno, ¿cómo abordas el ejercicio de arquitectura? Entonces, como yo les decía, el marco de referencia no es un marco metodológico, entonces hay que buscar cuál es el marco de referencia que la entidad va a adoptar. Uno de los más comunes es TOGAF, pero pues no es el único. O sea que una influencia, por ejemplo, es nosotros con Ecopetrol, que es una de las entidades pues que desde el punto de vista de infraestructura tecnológica está muy adelantada, cuando hicieron el análisis de cuál es su marco de referencia a adoptar, ellos no adoptaron TOGAF, ellos adoptaron SADMAN. ¿Y por qué adoptaron SADMAN? Porque les pareció un marco de referencia mucho más fácil y menos complejo que TOGAF. Entonces, lo que pasa es que la moda es TOGAF. Pero, por ejemplo, Oracle tiene su marco de referencia. PEAP es otro marco de referencia que salió de un marco de referencia de gobierno como el que el ministerio generó y es un marco de referencia de gobierno y que metodológicamente también tiene muchas cosas. Entonces, uno de lo que debe buscar es cuál es la metodología o el marco de referencia de arquitectura empresarial que la entidad va a utilizar para la construcción de su arquitectura. Entonces, en este ejercicio, de manera general, nosotros decimos, no, pero no podemos traspasar aquí cualquier marco metodológico. Entonces, de manera muy general y muy sucinta,
hicimos una guía para decirle a las entidades cómo abordar un ejercicio de arquitectura y dentro del ejercicio de arquitectura, cómo utilizar ese marco de referencia, o sea, dónde dentro de las etapas de un ejercicio de arquitectura empresarial usted tiene que utilizar ese marco de referencia. Entonces, para abordar este ejercicio tenemos 3 fases. Se plantearon 3 fases. La estrategia del ejercicio, o sea, la fase 1, donde se define la estrategia del ejercicio de arquitectura. Hay una fase 2 donde se define el ejercicio de arquitectura y una fase 3 donde se ejecuta el ejercicio de arquitectura. Entonces, en la fase 1, de manera general, ¿uno qué hace en esa fase 1? Define la visión de la arquitectura. ¿Usted qué espera? ¿Cuál es el alcance de lo que se quiere con arquitectura empresarial? Se identifican los stakeholders, es decir, los interesados, que en últimas, ¿quiénes deberían ser stakeholders en una entidad? Pues los directores de cada una de las áreas, por ejemplo, el alcalde, el gobernador, el director de planeación y bueno, todos los directores de todas las áreas, los de TI, pero inclusive también el nivel operacional, o sea, deberían haber stakeholders a todos los niveles. Necesidades, entonces en la estrategia usted identifica las necesidades, las preocupaciones, los intereses que se quieren con respecto al tema de arquitectura. Se identifican las capacidades institucionales para abordar el ejercicio, es decir, yo como entidad, ¿cuáles son mis capacidades para poder desarrollar y ejecutar y generar a feliz término este ejercicio? Cuando yo hablo de capacidades, ¿a qué me refiero? Uno habla de que una entidad o que las entidades tienen las capacidades, pero la capacidad se define en términos de 3 cosas. De procesos, de talento humano, es decir, de las competencias del talento humano y de la infraestructura tecnológica. Es decir, yo como entidad tengo la capacidad de abordar un ejercicio, sí, tengo personas que para liderar y iniciar este tipo de ejercicios o para desarrollar el ejercicio va a ser personal interno y no va a contratar una consultoría, que de hecho, mire, les voy a hacer aquí una anotación y es un paréntesis, no es una posición del ministerio, eso es importante que lo tengan presente, no es una posición oficial del ministerio, digamos que también lo voy a decir como una apreciación muy personal y un poco de las entrevistas que tenemos con otras entidades y de lo que hemos visto. Mire que a veces sale más costoso iniciar un ejercicio de arquitectura empresarial cuando tú contratas una consultoría interna que cuando armas un grupo interno de personas que empiecen a desarrollar el ejercicio de arquitectura. Además, ¿qué pasa? Cuando tú contratas una consultoría, aparte que te sale más costoso, porque está demostrado que sale más costoso, duras 3, 4 meses tratando de que la consultoría entienda cómo funciona su negocio, cómo funciona la alcaldía, cómo funciona la Secretaría de Hacienda, cómo funciona la gobernación, cómo funciona la Secretaría de Salud. Entendiendo el negocio, entendiendo los procesos y los problemas que tienen duran mucho tiempo. Aparte de todo, ellos no conocen el negocio y para poder hacer arquitecturas empresariales usted debe conocer el negocio, sino que cómo va a mejorar la gestión, cómo va a ofrecer soluciones que realmente le sirvan a las entidades. Eso por un lado. Segundo, el conocimiento se va. Usted contrata un consultor, pone un gerente de proyecto para que lidere el proceso, pero al final el grupo consultor se va con el conocimiento y lo que quedan es un conjunto de documentos, de artefactos, de cosas para empezar a aplicar el tema y para empezar a plantear los proyectos y ejecutar los proyectos que le van a permitir evolucionar a la entidad. Entonces, también sucede que cuando se contratan consultores externos, pues el conocimiento se va, no hay gestión del conocimiento, la transferencia se da. Entonces, eso de pensar en capacidades institucionales para abordar el ejercicio es muy importante. O sea, y yo tengo los procesos, muchas de las entidades han definido dentro de su mapa de procesos, dentro de la cadena de valor de las entidades, un proceso para diseño, gestión y mantenimiento de la arquitectura empresarial. O sea, a raíz de todo esto, las entidades han empezado a pensar que definitivamente se requiere un proceso de manera específica dentro del mapa de procesos de las entidades que le permitan diseñar, implementar y gobernar la arquitectura empresarial, porque una vez se hace el ejercicio de arquitectura, pues la arquitectura hay que gobernarla.
porque acuérdense en que es una capacidad que desarrollar la entidad y no es un ejercicio aislado que lo voy a hacer solo por cumplir con un lineamiento de la estrategia de gobierno en línea. Entonces hay que hacer eso. En esta fase también se hace la planeación del ejercicio y y en esa planeación uno define el enfoque de abordaje. En este enfoque tenemos aquí dos opciones, porque alguien dice, pero es que un ejercicio de arquitectura las entidades tienen victorias tempranas, y yo no me puedo, y dependiendo del tamaño de la entidad, yo no me puedo meter en un ejercicio de arquitectura que dure 2 años, y hasta en 2 años mostrar resultados. Entonces, hay maneras. Entonces, una manera de trabajar el ejercicio de arquitectura empresarial es partiendo de la estrategia institucional y hacer la arquitectura institucional o por objetivos, es decir, coger un objetivo, hacer de manera holística, pues un análisis holístico, porque si no pierde la esencia del concepto de arquitectura empresarial, pero ahí sí que hacer un análisis holístico de la estrategia, de los objetivos, y entrar a detallar específicamente un objetivo, y a ese objetivo de institucional, pues le trabajas toda la vertical. Entonces, para el cumplimiento de ese objetivo haces el proceso de negocio, armas toda la arquitectura de negocio, trabajas la arquitectura de información, trabajas la arquitectura de sistemas de información, la arquitectura de servicios tecnológicos, el tema de uso, apropiación, gobernabilidad de estrategia para ese proyecto específico, para ese objetivo específico que en última se vuelve un proyecto y así sucesivamente. Esa es una opción. Esto, aunque este enfoque realmente aplica más a nivel sectorial, pienso que a nivel institucional este enfoque no es que aplique mucho. Para nivel institucional aplica más pensar en procesos. Entonces hay entidades que lo que hacen es hacen un análisis holístico de la cadena de valor, porque pues acuérdense que siempre hay que entender de manera holística y generar toda la entidad, pensando en que este proyecto le sirve, que lo que tú trabajaste en el proyecto 1 sirva y pueda ser reutilizado, o sea, el punto de partida para el proyecto 2 y así sucesivamente. Entonces tú tienes que hacer una mirada holística de toda la entidad, pero haces el ejercicio de arquitectura para un proceso específico. Y a ese proceso específico le desarrollas toda la arquitectura, lo desarrollas con el enfoque de arquitectura empresarial. ¿Qué quiere decir? Que construye la arquitectura de negocio para ese proceso específico, la arquitectura de información para ese proceso, la arquitectura de sistemas de información para ese proceso, la de servicios tecnológicos, estableces la gobernabilidad para ese proyecto específico, etcétera, etcétera. Entonces, hay varias maneras. O la otra, es decir, no, yo me lanzo a un ejercicio completo de arquitectura empresarial y no cojo un proceso, sino cojo todos los procesos de la entidad, o cojo, por ejemplo, los adicionales, es posible, qué sé yo. Pero digamos, eso también significa que tú puedes hacer un ejercicio de arquitectura empresarial de manera gradual e iterativa, incremental. No necesariamente tienes que empezar con toda la entidad y hacer un ejercicio que dura 2, 3 años y que hasta dentro de 2 y 3 años tener un resultado de manera específica. Pero eso se define en esta fase. También se definen los principios, eso es muy importante. Los principios de la arquitectura empresarial se deben definir, porque supongamos que ustedes van a coger el enfoque por procesos. Entonces significa, y para el proceso 1 defines unos principios y para el proceso 2 defines otros, y resulta que los principios que definiste para el proceso 2 pueden ir en contravía de los principios. No, los principios deben ser únicos y deben ser transversales para toda la entidad y para todos los proyectos, porque son principios de la arquitectura, es decir, que todo lo que se implemente, se desarrolle, se monte, pues son principios que deben regir la arquitectura empresarial de toda la entidad. También aquí, lo que yo les decía, se define el marco de referencia metodológico de arquitectura y las herramientas que vas a utilizar. Entonces, por eso aquí es donde yo les digo, ustedes tienen que determinar si se van por TOGAF, si se van por SATMAN, si se van por el framework de Oracle, si se van por el framework de FEAF. Entonces, el que sea, pero hay que analizarlo. O sea, no es que porque está de moda, más que ahorita todos los proveedores y los consultores lo que te venden es TOGAF, pero pues no es lo único. Lo que pasa es que de pronto hay más personas expertas y capacidades en TOGAF, eso sí de pronto es cierto, pero no significa que es el único, porque de hecho de todos es quizás uno de los más complejos, el marco de TOGAF. La otra fase
La otra fase es la de definición del ejercicio. Entonces, una vez yo ya he definido mi estrategia, entonces cuando yo defino el ejercicio, hagan de cuenta que es cuando ustedes aquí es la fase de estructuración del proyecto de manera puntual. Es decir, si yo voy a contratar, antes de contratar, yo debo hacer esta fase de estrategia. Después de que yo ya tengo esa estrategia, entonces yo sí puedo definir mi plan de proyecto. Entonces ahí sí defino la necesidad puntual, el alcance puntual. Supongamos que se van por procesos, entonces usted necesita definir la necesidad puntual de ese proceso de negocio, el alcance puntual de ese ejercicio, el cubrimiento organizacional, es decir, qué áreas se ven impactadas en ese ejercicio, los resultados esperados, cómo se va a gobernar ese ejercicio de arquitectura, cuál va a ser el cronograma, los riesgos que tengo y los entregables y los productos de manera concreta que se tienen para ese ejercicio. Entonces, al final, pues se genera el plan de proyecto, que en últimas esto podría ser ¿qué? Parte del anexo técnico, es lo que define de alguna manera el anexo técnico de un proceso, si se va a contratar de manera externa. Y una vez yo ya tengo mi ejercicio listo, pues ya empiezo a ejecutar ese ejercicio. Y en esa ejecución de ese ejercicio, pues vienen los 4 productos grandes que resultan de un ejercicio de arquitectura. La arquitectura actual, y la arquitectura actual está formada ¿por quién? Por la arquitectura misional o de negocio actual y por la arquitectura misional o de negocio de TI, o por la arquitectura de TI actual. Por la arquitectura objetivo, y la arquitectura objetivo, pues usted tiene que hacer una arquitectura objetivo de negocio y una arquitectura objetivo de TI. El análisis de brecha, que aquí está mal escrito, el mapa de ruta o el roadmap, y en la ejecución pues se implementan las herramientas que se seleccionaron o se escogieron en el ejercicio de estrategia. ¿Qué herramientas se requieren o que pueden apoyar un ejercicio de arquitectura? Hay herramientas de modelado de proceso, por ejemplo, no es la única, pero hoy en día pues se está utilizando mucho el estándar de notación BPMN, Business Process Management Notation, es lo que significa ahí. Herramientas de gestión de proyectos, porque pues esto se tiene que ejecutar como un proyecto, entonces se necesita hacer gestión, generar indicadores de seguimiento. Herramientas de gestión de la arquitectura, porque pues fíjate que vas a tener un conjunto de artefactos, es decir, vas a tener en la arquitectura de negocio, te van a salir mapas de procesos, te van a salir catálogos de servicios institucionales, te van a salir la misión, la visión, la estructuración de líneas de negocio, qué sé yo. En la arquitectura TI te van a salir la arquitectura de sistemas de información, la arquitectura de servicios tecnológicos, la arquitectura de datos e información, la arquitectura de sistemas de información. Entonces fíjate que cada una de estas arquitecturas a su vez también tiene un conjunto de productos. Entonces, como tienen un conjunto de productos, pues tú necesitas unas herramientas de gestión de esa arquitectura, y esas herramientas de gestión de la arquitectura implican un repositorio para guardar todos esos productos, esos documentos que se generan, y de paso pues gestionar el conocimiento, porque pues como ustedes saben, la alta rotación de las entidades en las entidades públicas de los funcionarios es alta, luego se pierde la historia. Entonces yo sí necesito saber, por ejemplo, si usted hoy hizo arquitectura de sistemas de información y resulta que sus proyectos eran montar un sistema de, no sé, para comisiones, para gestionar las comisiones, un ERP, por ejemplo, y un sistema para PQRDS. El hecho de haber montado esos sistemas de información ya le cambia su arquitectura de sistemas de información. ¿Eso qué implica? Pues que hay que actualizar la arquitectura de sistemas de información, y para poder mirar el impacto de cualquier solución o para poder actualizar, pues tú deberías tener en el repositorio, pues uno va al repositorio, coge las arquitecturas, revisa, y entonces esto hay que gestionarlo. El tema de herramientas de modelado de arquitectura, pues porque cuando tú defines las arquitecturas, pues tú tienes que hacer diagramas, ¿sí? Tú tienes que hacer el diagrama de red, el diagrama de cómo están interoperando los sistemas de información. Entonces, para poder hacer esos diseños, esos modelos en un lenguaje que todo el mundo entienda,
pues la idea es que hay herramientas de modelado de la arquitectura y una de las cosas que se recomienda es que utilicen algún lenguaje estándar de modelado. En este momento uno de los lenguajes estándar de modelado para arquitectura es Archimate, así como lo es UML para el desarrollo de sistemas de información. También necesitas herramientas de gestión de requerimientos para manejar todo el tema de control de cambios y todo eso. Entonces eso es importante y eso se hace ya se implementan en la fase de ejecución. Y al final, pues todo eso tiene que ir al repositorio de arquitectura, donde tienen que reposar todos los productos y todos los entregables que se generan en cada una de las iteraciones que se generan. Entonces, ¿dónde utilizas el marco de referencia? En la ejecución del ejercicio. Específicamente, ¿dónde? Pues cuando construyes la arquitectura de TI objetivo. Ahí es donde más que todo vas a utilizar el marco de referencia de arquitectura empresarial del Estado. Igual, todo esto que se genera, pues hay que gobernarlo y debe haber una estrategia de uso y apropiación en la entidad. Entonces, en el gobierno de la arquitectura, pues hay que estructurar un conjunto de roles para gestionar ese proceso y que, como yo les había dicho, algunas entidades ya han visto la necesidad de incluir dentro de su mapa de procesos de la entidad un proceso de gestión de arquitectura empresarial, un proceso de gestión de cambios, una definición de estructuras o estancias de decisión, por ejemplo, un comité. Aquí en el ministerio hay un comité de arquitectura empresarial, entonces cualquier cosa que se quiera hacer, cualquier adquisición de un sistema de información, tiene que pasar al comité para evaluar el impacto, para evaluar una serie de cosas, o la misma priorización de los proyectos de arquitectura, pues son decisiones que se deberían tomar ahí. Y la actualización de instrumentos y productos de la arquitectura, porque lo que yo les decía, la foto va cambiando y pues si tú no actualizas la arquitectura de información, pues tu foto quedó desactualizada. Y la estrategia de uso apropiación, porque pues en estos ejercicios hay que sensibilizar, hay que sensibilizar a todos los funcionarios, hay que sensibilizar a la alta dirección, hay que lograr que todos en la entidad apropien el tema de arquitectura, lo vivan. Hay que tener un buen plan de comunicaciones, un buen plan de gestión de cambio, porque pues cada cambio genera renuencia, entonces no es fácil. Y pues todo esto se requiere, todo esto que yo les estoy contando hace parte de la guía de cómo abordar un ejercicio de arquitectura que está disponible en el portal de Arquitectura TI Colombia. Yo creo que ya para poder tener espacio a preguntas, entonces eso era lo que tenía yo para contarles de marco de referencia. Fui un poquito rápido, pero pensando en que queríamos que las personas pues tuvieran espacio de pronto para resolver algunas dudas. Perfecto, Claudia, mil gracias. No sé si nuestros participantes tienen alguna inquietud. Si alguno tiene una inquietud, también podemos deshabilitar los micrófonos y se la pueden hacer a la expositora directamente. Entonces, no sé si alguno de nuestros participantes tenga alguna duda de lo que muy amablemente Claudia nos ha expuesto el día de hoy. O si requieren de pronto que profundicen algo de pronto más de lo que se abordó en la exposición. Por ejemplo, aquí no lo abordé porque será una pregunta de pronto del próximo webinar, pero finalmente, por ejemplo, la relación entre arquitectura y plan estratégico de tecnologías. Es una pregunta a veces muy frecuente, donde uno dice, bueno, ¿qué es primero? El PETI o la arquitectura empresarial. Entonces yo les voy a decir, pues eso depende. Si usted como entidad ya tiene un plan estratégico de tecnologías que fue oficializado, que ya está en marcha, un plan estratégico, muy seguramente dentro de ese plan estratégico, uno de los ejercicios que usted puede montar en su mapa de ruta para desarrollar en el periodo, pues es un ejercicio de arquitectura. Entonces fíjese que primero está el PETI, porque dentro de uno de los proyectos que definió el plan estratégico era hacer ejercicios de arquitectura o construir la arquitectura empresarial. Es una opción. Pero otras personas no tienen, hay entidades que ni siquiera han iniciado el PETI.
Entonces, lo primero sería construir el PETI y luego, y dentro de su PETI, incorporar eso. Pero también es cierto que una vez se termine el ejercicio de arquitectura empresarial, los resultados de un ejercicio de arquitectura empresarial deben alimentar los planes estratégicos de tecnologías. Y adicionalmente, ¿cómo entra todo ese marco? Entonces, cuando usted vaya a estructurar su plan estratégico, utiliza el marco de referencia, específicamente la guía. Cuando vas a hacer un ejercicio de arquitectura, utilizas el marco de referencia. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta más. O todo muy claro. O no entendieron nada. Vale, ¿alguna pregunta entonces de nuestros participantes que queramos realizarle a Claudia? Porque no, pues en el chat no veo preguntas Sí. puntuales. Sí, Claudia, no, por ahora en el chat no hubo mayores inquietudes. Yo creo que el tema estuvo muy claro. Parece que sí. Y- Igualmente, pues la invitación es realmente a consultar el portal del marco de referencia, el portal de arquitectura de Colombia, a bajar los instrumentos. El grupo de arquitectura del ministerio pues está para apoyarlos en todo el proceso. Sin embargo, pues dejando claro, de todas formas, nosotros en este momento, el grupo es un grupo pequeño, no es un grupo tan grande, y también una invitación pensando en que la mayoría de los que están conectados, tengo entendido que son de territorios, son de alcaldías y gobernaciones. Vamos a iniciar un proceso, estamos estando en un proceso de revisión y de instrumentalización del marco de referencia en pro de mejorar los instrumentos y quizás de hacer algunos ajustes al marco de referencia pensando en el nivel territorial. Entonces, una invitación, digamos, para algunas entidades, algunas alcaldías, vamos a estar contactándolas para empezar un trabajo con ellas. En algunas zonas vamos a intentar salir. Entonces, si de pronto salimos a alguna de las zonas donde algunos de ustedes, pues, de los que están en esta conferencia están, pues sería fabuloso porque es un trabajo de construcción, de co-creación, para revisar el marco de referencia, para mirar las necesidades puntuales de gestión y los problemas de gestión de TI directos en el territorio, porque se va a iniciar un proceso para mejorar la instrumentalización y quizás de pronto darle un enfoque diferente al marco a nivel territorial. Es parte de lo que estaremos trabajando. Perfecto, Claudia. Mira, yo en el orden de intervención voy a dar la participación porque así ya nuestros participantes han ido formulando unas preguntas. Entonces, primero nuestro participante de la Alcaldía de San José del Guaviare, no sé si quieres habilitar el micrófono o si no la haces a través del chat para hacerle la pregunta a Claudia. Creo que aquí ya no los pusiste. Claudia, mira, nos están preguntando si bien es cierto la persona de la Alcaldía de San José del Guaviare nos está preguntando si bien es cierto la gran mayoría de entidades no hemos empezado a realizar el PETI. Este documento es bastante complejo. ¿Cómo podemos obtener apoyo en la realización de esto? Bueno, el apoyo inicialmente que nosotros tenemos, y digamos que yo pienso que uno de los primeros pasos es mirar la guía que nosotros definimos. Si bien es cierto, la guía que nosotros trabajamos no es tampoco metodológica, porque también hay muchas metodologías para desarrollar el PETI. Una de las más conocidas y quizás la que más han utilizado es la metodología de BSP, que yo creo que la van a abordar en el siguiente webinar de PETI. Pero esa es una metodología que le permite, pues como que le da todo el paso a paso de cómo empezar a trabajar el plan estratégico. Pero nosotros generamos una guía, por ejemplo, si usted va a hacer el PETI, sea por consultoría o sea con personal interno, la guía le dice exactamente qué debe trabajar, es decir, cómo debe estructurar, qué debe contener, qué debe analizar. Hasta ahí llega la guía. Entonces es un muy buen comienzo para empezar a trabajar. Lo importante es que ese plan estratégico de tecnologías de la información quede alineado con el plan institucional y con el plan de gobierno, de tal manera pues que logren apropiar recursos, pero finalmente que
el gobernador, el alcalde realmente esté interesado en hacer inversión en tecnología, porque es que realmente todo lo que usted hace desde TI apalanca el cumplimiento de los objetivos pues del alcalde, del gobernador. Entonces, lo primero sí es empezar a trabajar la guía que nosotros tenemos dispuestos, y una vez han trabajado, estructurado, pues si ya hay mayores inquietudes o inquietudes muy puntuales, pues nos las pueden hacer llegar. El correo que nosotros tenemos habilitado para dar respuesta y de alguna manera apoyarlos es el siguiente. Entonces, el correo es soporte estrategia, entonces va a quedar 2 C seguiditas, soporte estrategia ti@mintic.gov.co. Entonces, pero que nosotros tengamos, por ejemplo, un PETI de guía, no. O sea, no, en este momento yo no podría decir utilicen, por ejemplo, a mí hace poco nos hicieron llegar el PETI de la alcaldía de Sopó. Pero pues la verdad es que nosotros no hemos entrado a definirlo, a revisarlo, como para decir, mire, sí, es un muy buen ejemplo, entonces todos guíense por el PETI de la alcaldía de Sopó. No, lo mejor es, además que todas las entidades, a pesar de que se parecen, de todas formas cada una es diferente. Entonces, lo que sí es igual de pronto es todos los ítems o los aspectos que debes abordar, pero pues las metodologías, el enfoque pues es también muy propio pues de la entidad. Entonces, en este momento lo que tenemos es esa guía. Y pues el apoyo que si hay dudas, inquietudes con relación a eso. Y el modelo de gestión de IT por Plus también los puede apoyar en la construcción del PETI, que también está disponible en la página. Perfecto, Claudia, mil gracias. Mira, y Deberto nos pregunta muy relacionado con el tema, pero un poco más específico, es ¿qué herramienta nos propones a instituciones como corporaciones autónomas para abordar la arquitectura empresarial? Porque nos hablabas del TOGAF, entonces creo que va como enfocado a lo mismo, pero no sé si puedas darles algún ejemplo de alguna herramienta. Pues mira, nosotros, es que son dos cosas. Las herramientas son más tecnológicas, no sé si es, pero yo creo que se refiere más al tema metodológico, o sea, qué framework o marco de referencia metodológico podría utilizar. Yo, digamos que me daría miedo decirle, mire, váyase por TOGAF o váyase por Satman o váyase por FEAF o váyase por el framework de Oracle que Oracle como construyó como un marco metodológico para construcción de arquitecturas. Yo pienso que es bueno que la entidad lo analice, lo revise. ¿Qué él sí le puedo decir? Pues que casi todo el mundo, en este momento tú tienes gente certificada en TOGAF. Adicionalmente, la mayoría de las consultoras están trabajando en TOGAF, pero también es cierto, y eso sí lo puedo decir con toda la autoridad, que TOGAF es un marco de referencia bastante complejo. O sea, es un marco de referencia complejo, tiene muchos documentos, o sea, genera mucha documentación. De pronto, desde el punto de vista didáctico y también de entendimiento, de pronto SATMA puede ser una mejor opción. El tema también es, digamos, conseguir gente experta en SATMA, porque eso también es una limitante. Entonces, pues, digamos que es algo que la entidad debe analizar. Si lo va a hacer con gente propia, digamos, una entidad dice, no, yo prefiero trabajarlo con equipo interno y voy a contratar gente, voy a armar un grupito para trabajar el tema de arquitectura y de pronto contrato un consultor como para que me oriente, pero no una consultoría, sino que nos ayude en cosas muy puntuales. Eso también podría ser una opción, pero pues es parte del análisis que sería mejor pues que cada entidad definiera. Pero nosotros como ministerio decirle váyase por TOGAF o váyase por Satman o por Oracle es un poco complejo. Además que tampoco podemos tomar posición por lo del principio que les hablaba de neutralidad tecnológica. Vale, Claudia, creo que hay otras preguntas muy direccionadas al tema. Una es la de la alcaldía de Medina de Luis Carlos y otra es de Solange, y creo que vienen con lo mismo, pero es de pronto enfocarlo a, ¿tienen algún modelo de partida o algún modelo que ya existe o alguna buena práctica sobre la cual las entidades puedan tenerlo como punto de partida para sus PETI? Yo le digamos que la metodología que les podría recomendar es BSP, Business
System Planning, que es una metodología de IBM, es una metodología para construir IBM, pues digamos que yo la conozco un poco más. Es por un lado. Sin embargo, en esto yo creo que pueden profundizar más en el siguiente webinar, pero que nosotros podamos ofrecerles una guía, sí, BSP, así como escribió la alcaldía de San José, Business System Planning se escribe. Y esa metodología es para construcción de PETIs. No es la única, pero digamos que es una de las que yo conozco, es una metodología sencilla. Pero digamos que un PETI de ejemplo que yo le pueda dar en este momento como ministerio, la verdad no. Yo sé que hay alcaldías, ahí es donde me parece que uno también que puede hacer, a través de las redes de CIOs que el ministerio está fortaleciendo, o en estos espacios donde se conectan varios CIOs, varios directores de tecnología, me parece que también es el espacio como para construir tejido entre los mismos CIOs y buscar que entre los mismos CIOs se ayuden. Por ejemplo, hay alcaldías que yo sé que han desarrollado PETIs. El tema es que no sé con qué nivel de calidad se desarrolló, porque pues yo puedo decir un PETI, pueden ser 3 páginas o 4 páginas, y uno va y mira y no. Por eso fue la guía que nosotros trabajamos. Yo pienso que esa guía es un muy buen punto de partida que ustedes pueden utilizar para decir, mire, para hacer el PETI necesito esto, y conseguir la metodología. Entonces, una de las que les podría recomendar es BSP. Perfecto, Claudia, mil gracias. No sé si algún otro participante tenga una inquietud adicional. Creo que Claudia nos ha dado respuesta a la mayoría de sus inquietudes. Si no, yo creo que daríamos por terminado nuestro webinar. Pero quisiera así asegurarme de que no queden cosas pendientes. Perfecto, Alberto. Pues yo creo que entonces, siendo así, Claudia, damos por finalizado nuestro webinar del día de hoy. Es importante que, como Claudia mencionaba, contarles que dentro de 8 días, en este mismo horario, vamos a realizar un webinar con respecto al PETI específicamente. Me están de la alcaldía de San José del Guaviare tiene otra pregunta, cuéntanos, y le alcanzamos a responder como última pregunta del espacio. Mira, Claudia, nos están escribiendo en promedio cuánto puede ser la inversión que se debe realizar para realizar un PETI. Como les decía, yo no sé si Claudia tú nos puedas contestar esto o si lo dejamos como una de las preguntas que iniciaría la discusión en el próximo webinar, que es específicamente relacionado con este tema. Mira, pues nosotros podríamos hacer un sondeo, pero lo que sí es claro es que el PETI va a depender del nivel, el tamaño de la entidad, el nivel de complejidad de la entidad. ¿Sí? Entonces, digamos que no es lo mismo hacer un PETI, por ejemplo, para una alcaldía de pronto nivel 3 o nivel 2, hacer un PETI de pronto para una alcaldía nivel 6, por ejemplo, o categoría 6. Sin embargo, esto de 900 millones me parece muy costoso. Lo que está colocando aquí, 900 millones me parece demasiado costoso. Les doy un ejemplo. Yo conozco ejercicios de arquitectura muy generales, de arquitectura empresarial, que es un proceso quizás más complejo que hacer un PETI, y han costado 500, 600 millones de pesos para entidades de orden nacional. Entonces, si tú me pones una cifra de 900 millones, me parece muy costoso. Y más para una alcaldía donde finalmente pues no tiene la infraestructura que tiene un ministerio o que tiene de pronto una gobernación. Porque es que el PETI, por eso digo que puede valer y puede variar según el nivel de la categoría del municipio. Porque dentro del PETI pues tú tienes que hacer el inventario de sistemas de información, tienes que hacer el inventario de la infraestructura tecnológica, tienes que hacer entrevistas para poder capturar las necesidades, los sueños quizás de todas formas que tienen los usuarios, tienes que construir de alguna manera un catálogo de servicios, de alguna manera, pero no es lo mismo el inventario de sistemas de información de una alcaldía a nivel 6 a un inventario de sistemas de información de una alcaldía categoría 1 de 2. Entonces, ese valor sí va
a cambiar dependiendo de la categoría del municipio. Pero ahí pero así de entradita yo sí te puedo decir que 900 millones es demasiado, es muy costoso. Perfecto, Claudia, mil gracias por esta última respuesta. Como les estaba comentando a todos nuestros participantes, dentro de 8 días, en este mismo horario tendremos un espacio dedicado al PETI, donde también tendremos un experto del ministerio, quien pues entrará en detalle sobre este tema, que siempre es de mucho interés para las entidades. Queremos agradecer nuevamente a Claudia por su tiempo y su disposición para compartir con nosotros este espacio, y pues agradecerles a todos estar conectados y darnos sus aportes. No olviden cualquier inquietud adicional, como lo mencionaba Claudia, está el correo electrónico soporteestrategiati@mintic.gov.co, por si tienen inquietudes adicionales, e igualmente en el link que se envió por medio del chat estará habilitado próximamente la grabación del espacio del día de hoy, así como los que haremos de ahora en adelante. Agradecemos a todos nuevamente, que tengan un muy buen día. Hasta luego. Gracias, Claudia. ¿No? Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido de bastante ayuda el espacio para todos. Sí, claro que sí. Muchas gracias a todos. Buen día.